Saludos, queridos hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos tener comunión una vez más a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Y vamos a continuar este día con el estudio bíblico. Estamos estudiando la primera carta de Juan en relación a la literatura juanina. Como ya hemos dicho antes, estuvimos de manera presencial en el templo viendo el Evangelio de Juan. Y dadas las circunstancias de los tiempos que vivimos, hemos llevado ahora los estudios de esta manera virtual. Vamos a comenzar orando. Vamos a dedicar al Señor este tiempo. Señor Jesús, muchas gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra, por el poder de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la vida eterna. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender tu revelación de manera especial en la persona de Jesucristo, por medio de quien tú has culminado o te has revelado de manera total y completa. Gracias, Jesús, por el Espíritu Santo a quien tú enviaste para que viniese a iluminar nuestro entendimiento y de esa forma entonces poder disfrutar de las maravillas de tu Evangelio, de tu palabra. Gracias, Señor. Dedicamos este tiempo y lo colocamos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos esta clase número 4 y leeremos el capítulo 2, versículos 1 y 2. En la clase pasada estudiábamos desde el versículo 3 en adelante. A propósito, habíamos dejado estos dos versículos anteriores para tomarlos de manera especial y los abordaremos en este día. Recordemos que las cartas de Juan traerán a la memoria mucho de su evangelio, del evangelio de Juan. Vamos a encontrar que muchas expresiones están muy cercanas, son muy parecidas, casi iguales a las que Juan escribe en su evangelio. Esto también da a prueba de que las cartas y el evangelio son escritas por el mismo autor. Recordemos que en esta carta encontramos la particularidad de que Juan no se presenta con su nombre, y por lo que trajo al principio del segundo siglo algunas dificultades y algunos conflictos en cuanto a darle a Juan el apóstol la autoría de esta carta. Pero según los especialistas, basados también en los escritos patrísticos, en los padres de la iglesia, muchas referencias a textos de esta carta que se las atribuyen directamente a Juan el apóstol, quien escribió también el Evangelio. Recordemos también que Juan está en Éfeso, desde donde escribe al final del siglo, por ahí por el año 85 y 95,
no se ponen de acuerdo los entendidos, pero es dentro de ese tiempo, al final del siglo, que Juan escribe. Y tiene conexión también con el Apocalipsis, porque dentro de esta misma región del Imperio Romano, que abarcaba hasta esa zona del Asia, estaban también estos otros lugares a los cuales en el Apocalipsis Juan escribe 7 cartas. Ahí está la iglesia de la Odisea, Esmirna, por nombrar algunas. Toda esa zona es lo que hoy día conocemos por Turquía occidental. Bien, así que por eso es que encontramos que muchas cosas de las que Juan escribe en su evangelio, o en sus cartas, o en el Apocalipsis, son comunes. Bien, vamos a ir entonces ahora a la segunda diapositiva. Y quiero comenzar con el versículo 1, destacando la frase hijitos míos. No quiero pasar de largo sin distinguir algunas cosas muy interesantes de esta frase. Juan, cuando usa la palabra hijitos, la palabra griega que corresponde es teknion, que sería en plural, hijitos, y en singular sería teknon, hijo. Tanto en griego, latín o español, estos vocablos, hijitos míos, en diminutivo señalan un afecto especial de cariño de parte del apóstol Juan, ya en su edad avanzada. De hecho, es el último sobreviviente de los de su generación que hablaron, caminaron y tocaron a Jesús, el Verbo de Dios hecho carne. La palabra hijo, teknon, significa hijo en formación, uno que tiene relación, el niño que crece y es formado bajo las enseñanzas del Padre. Juan, en su evangelio, cuando ocupa la palabra hijo, en el griego se usaban 2 tipos, teknon, y la otra palabra es huios. La palabra huios, hijo, huios, denota el carácter posicional, es decir, como cuando un padre decía, este es mi hijo. Si está presentando a los componentes de su familia, quizás parte diciendo, esta es mi esposa. Ese sería el carácter posicional de la relación con el padre. Y luego presenta a su hijo, ¿cierto? Que no es un sobrino, no es un primo, sino que es hijo. Ese sería el carácter posicional. Pero luego está la palabra teknon, que también es hijo, pero ya se refiere al niño en formación. En nuestra lengua castellana no tenemos esa diferenciación cuando se usa la palabra hijo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el inglés sí existe. Cuando en inglés se usa la palabra children, significa niño. O cuando usa la palabra son, my son, mi hijo. Entonces, en inglés es mejor entendido este concepto del griego. Entonces, children significa niño,
es uno que ya está en formación. Así que vemos a Juan usando aquí la expresión teknion, hijitos míos, o niñitos míos. Esto da a entender entonces que se está refiriendo a esos lectores, pero que fueron criados por él, que fueron formados o que están siendo formados por él, que no son hijos naturales, sino hijos espirituales, niños en formación. Vemos entonces aquí a Juan con un corazón pastoral, muy pastoral, expresándose de esta manera respecto de quienes para él son sus hijos espirituales. Está subrayado la palabra corazón pastoral, para que lo guarde ahí en su mente, porque nos va a servir para entender lo que viene en la diapositiva 3. Jesucristo el supremo abogado, así le hemos llamado a lo que viene a continuación. Continuando con el versículo 1, encontramos que Juan dice: os escribo para que no pequéis. Esta frase suena fuerte, es una frase concluyente, es una frase directa, sin doble lectura. Os escribo para que no pequéis. Juan creía que los que han nacido de nuevo podían cometer ciertos pecados. No obstante, él no enseña que el creyente deba pecar. Más bien, enseña, exhorta a sus lectores a vivir sin pecar. Yo le dije que nos recordáramos o grabáramos en nuestra mente la expresión corazón pastoral. Porque esta frase, os escribo para que no pequéis, tenemos que colocarla en ese contexto especial también. Juan es un hombre anciano y hay una brecha generacional importante frente a sus lectores, que eran más jóvenes que él, seguramente, la mayoría, unos cuantos. Y tenemos que reconocer que esto también sucede y ha sucedido en todas las edades, que por esta brecha generacional, la gente de la tercera edad tiende a ser más exigente y quizás en su expresión un poco más firme, más agresiva si se quiere, cuando se trata de las acciones de un joven. Y no pensemos que cuando Juan está escribiendo esta frase, lo está escribiendo desde la rabia o desde el mal humor, no lo está escribiendo desde un enojo hacia los más jóvenes, sino que lo escribe desde un corazón pastoral. Por eso creo que no podemos desconectar esta frase con la primera, cuando Juan dice: hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Es importante que quienes formamos a otros, y sobre todo a los jóvenes, podemos entregar las mismas enseñanzas bíblicas que no tienen doble lectura, que son concretas, pero podemos enseñarlas desde el amor, como lo hizo Juan con sus hijitos, porque él entendía que los estaba formando. Eran teknion, es decir,
hijos en formación. Cada uno de ellos era un tendón, formado por el Espíritu Santo del Señor. Y Juan entonces escribe con amor, con un corazón pastoral. Que el Señor nos ayude a formar en la familia a los hijos de esta misma manera, enseñando las verdades de Dios claramente, pero con amor de Dios. Bien, sigamos. Luego dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es un engaño la justicia que es solamente imputada en teoría, mas no sin la realidad de la vida. Como si también la justificación que no rinde frutos de santificación, o el perdón que no libera luego al hombre de su pecado. Juan a sus hijitos en la fe les enseña que deben comprender ahora que han sido perdonados y lavados por la sangre, que no deben pecar, no necesitan pecar. Pero si ocurriere, si alguno hubiere pecado, si uno que ha sido perdonado cometiera pecado, ¿es el fin? ¿Debemos perder todas las esperanzas de retorno a Dios de aquel que ha pecado? Claro que no. Somos el cuerpo de Cristo. Y quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su intercesión es eficaz. Pongamos entonces nuestro caso en sus manos. Aquí surge la palabra abogado, que en griego es parácletos, o paracletos, como otros también lo han acentuado. Y esta palabra significa llamado al lado de uno. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, abogado. En un sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela. La palabra paracletos es una palabra muy interesante, de un abanico bastante amplio en su uso, y el paracletos, llevándolo a los tiempos de los emperadores, por ejemplo, era un consejero, y el emperador o el gobernante podía tener varios paracletos o varios consejeros, y estos cumplían muchas funciones. Este grupo de paracletos eran sumamente importantes. No podía ser cualquiera. Es decir, de los consejos que estos paracletos pudieran darle al emperador o al gobernante, saldrían entonces quizás las futuras leyes de parte del emperador. Así que eran claves estos personajes, eran sumamente importantes sus dichos. Así que el Paracletos era en realidad un personaje que detrás del emperador muchas veces eran los que tomaban las decisiones o los que
terminaban imponiendo su criterio y por lo tanto eran vistos como gente prominente, magnánimos. Hubieron ocasiones en que algunos emperadores eran tan faltos de sabiduría, de ética. Sabemos por la historia que algunos emperadores solo se dedicaron a, a las fiestas, se dedicaron a las cosas banales. En alguna parte por ahí se escribió de algunos emperadores que eran bufones, que solo hacían reír. Muchas veces entonces, en esas circunstancias, la gente respetaba más a los consejeros, al Paracletos, que al mismo emperador, porque se daban cuenta que los sabios eran ellos en realidad. Así que un Paracletos nos ayuda también a razonar como corresponde, nos señala la verdadera conducta a seguir, es el que debe convencernos de lo que se debe hacer, y al punto incluso, como abogado ahora pensando, tenía la función de convencer hasta al adversario, al mundo. Esto es lo que representa, entre otras cosas, este abogado. Entonces, este abogado, este Paracletos, es uno que se pone al lado para darnos asistencia, para defendernos. Es quien toma nuestra causa, pero también es el que nos debe enseñar el camino correcto. Es el que tiene la palabra de autoridad, de sabiduría, a quien debemos escuchar, y hacemos bien en ponerle atención. El Paracletos entonces es un intercesor también. Así que en este sentido más amplio, con todo lo que hemos dicho, es uno que viene a socorrernos con su sabiduría, con su expertise. Sí, también que consuela, pero el sentido del Paracletos es tan amplio que no solo incluye este término de consolador. Claro que consuela, claro que viene a nuestro lado para levantarnos y fortalecernos, pero hemos entendido ahora, hemos podido incorporarle también a esto mucho más virtudes y atributos que tiene un Paracletos. Entonces, Jesucristo, como Paracletos, como abogado, como sabio, como consejero, también intercede delante de Dios a favor de los creyentes sobre la base de su muerte expiatoria, luego del arrepentimiento y de la fe depositada sobre él. Es decir, Jesús hace toda su tarea de Paracletos en favor nuestro, pero esto pasa también porque nosotros primero nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos toda nuestra fe en Él como el abogado que se pone de pie ante Dios para defender nuestra causa. En la siguiente diapositiva tomamos el versículo 2
Y aquí presentamos también a Jesucristo como el sacrificio de propiciación. Propiciación viene de una palabra griega que significa hiasmos, o esta es como se dice, así de esta manera, hiasmos o hiasmos, que significa misericordioso, propicio, significa expiación, un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Se utiliza en el Nuevo Testamento del mismo Cristo como la propiciación. Así es como Juan en el capítulo 2 y verso 2 lo podemos encontrar. Es la destrucción de la barrera que el pecado interpone entre Dios y el hombre. Propiciación es que Jesucristo sea el sacrificio de propiciación. Significa que Jesús se apropia el castigo por los pecados de la humanidad, satisfaciendo el justo juicio de Dios contra el pecado. Jesucristo intercede delante del Padre como perfecto abogado, pero sin pasar por alto la necesidad de pagar por aquel pecado. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Jesucristo es el abogado defensor, pero asimismo Él es quien toma nuestro lugar. Como dice la Escritura, se hace maldición por nosotros, se apropia el castigo que nosotros debíamos haber llevado cuando Él toma nuestra cruz, cuando le ponen nuestra corona de espinas, porque todo aquello es lo que nosotros merecíamos. Esa cruz donde Él murió, nosotros debíamos haber muerto. O esa cruz donde Él murió, es la cruz donde nosotros debíamos haber sido crucificados. Esa corona y esos clavos en sus manos y en sus pies son las que nosotros merecíamos. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Toma nuestra cruz. Recibe nuestro castigo. Y de esta manera entonces paga, satisfaciendo el justo juicio de Dios contra el pecado. Una de las formas en que aprendemos sobre la expiación, como ya lo hemos enseñado antes, significa el pago. Expiar es pagar. Y Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él compró nuestra vida. Y como lo expresa Pablo en sus cartas, pagó con su sangre nuestra libertad. Por lo tanto, hoy le pertenecemos a Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Luego también dice, en el versículo 2, sino también por los de todo el mundo. Lo que significa, o lo que indica, es que se ha efectuado una provisión para todo el mundo, de manera que nadie queda, por predeterminación divina, excluido de la esfera de la misericordia de Dios. Sin embargo, la eficacia de la propiciación se hace real para aquellos que creen. Se ofrece el perdón a todos en todo el mundo,
y lo reciben los que se vuelven a Cristo arrepentidos y con fe en Él. Estos dos textos que acabamos de estudiar son tremendamente profundos, que les invito a seguir, valga redundancia, profundizando, tomando también otros textos en la Escritura, como también lo enseña Pablo en sus cartas. Bien, hermanos, al tomar estos dos versículos, podemos glorificar el nombre del Señor, glorificar al Padre por haber provisto de una solución, de haber provisto de la solución correcta, verdadera. El Padre se ha provisto de un cordero por nuestros pecados. Si esto lo pudiésemos unir a las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde encontramos que el sumo sacerdote, para poder expiar los pecados del pueblo, debía sacrificar un cordero para Dios. Y esta palabra propiciar significa también aplacar. En el Antiguo Testamento, los sacrificios recordaban los pecados del pueblo y aplacaban la ira de Dios. Pero ahora el sacrificio de Jesús es tan perfecto que no solo aplaca a Dios, sino que hace verdadera justicia. Con su muerte deja satisfecho el justo juicio de Dios. Por lo tanto, cuando ahora pecamos, Jesucristo aboga por nosotros, intercede por nosotros de manera satisfactoria. Y el Padre nos ve a través de Jesús justificados, porque en la sangre de Jesucristo hemos sido perdonados y justificados de nuestros pecados. Amén.